Bienvenidos todas y todos a este espacio de Abajo para Arriba con Giancarlo Torres, donde abordamos temas de interés nacional e internacional con enfoque teológico. El día de hoy trataremos un tema de crucial importancia para todos los cristianos: el origen de la Iglesia. ¿Cómo nació la Iglesia? ¿Cuál es su rol en la sociedad actual? ¿Cómo surgió luego de la muerte de Jesús? ¿Qué nos puede decir hoy el origen de la Iglesia? Recientemente el Papa Francisco en una predicación se refirió precisamente a este asunto y, hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles, refirió 4 coordenadas en torno a las cuales se rige el fundamento del obrar de la Iglesia. Y es que, en sus palabras, comentó que la Iglesia no es un mercado, no es un grupo de empresarios, tampoco es un partido político y tampoco es un club de amigos, porque en realidad la Iglesia es obra del Espíritu Santo. En esta oportunidad podremos comentar el libro de mi autoría, publicado en el año 2018 por la editorial Verbo Divino en Navarra, España, y aprovecharé y les dejaré a todos mis seguidores de YouTube, les dejaré en la descripción la introducción del libro para que puedan obtenerlo y para que puedan hojearlo. Recuerden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube de Abajo para Arriba TV, hagan sus comentarios, pulgar arriba, y también síganos por nuestra cuenta de Instagram de abajoparriba.be. De Abajo para Arriba con Giancarlo Torres. En el programa del día de hoy queremos partir de una perícopa, de un pasaje bíblico, donde se narra precisamente los orígenes de la Iglesia. Y es el texto de Hechos de los Apóstoles del evangelista Lucas, quien también es autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, y nos cuenta en muy breves rasgos literarios cómo nació la Iglesia, cuál fue su origen, incluso cuál fue el origen y su misión en el momento en el que nació. Este texto es un texto muy particular. Se trata del texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 2, específicamente los versículos del 42 al 47. En ese pasaje de Hechos 2, 42, 47, realmente se consiguen las noticias más originarias de qué fue la Iglesia, cómo nació la Iglesia, y nos da, por supuesto, nos da las guías para saber qué es la Iglesia de todos los tiempos, la Iglesia universal, la Iglesia de todas las personas durante todos los tiempos y en todos los lugares. Este pasaje bíblico, o perícopa, como también se le conoce en términos literarios, es una estrategia que usó Lucas para explicar cómo nació la Iglesia. Luego de contarnos sobre el tema de Pentecostés y cómo se manifestó el Espíritu Santo en Pentecostés en Jerusalén, Lucas pareciera que no tuviera material histórico que contar e introduce esto que se llama un sumario. Es como una síntesis de la vida y de la obra de los primeros cristianos. Y dice así: se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el importe de las ventas entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Este sumario, este pedazo bíblico, también lo conseguimos de una forma un poco cambiada, pero fundamentalmente la misma esencia literaria, en el capítulo 4 del versículo 32 al 36, y también
en el capítulo 5, del versículo 12 al versículo 16. Es una estrategia que usa Lucas para conectar episodios históricos e introducir cómo se comportaba la iglesia, qué hacía la iglesia. Y es que este pedazo literario realmente manifiesta que la iglesia es una comunidad de creyentes, una comunidad espiritual que tenía todo en común, donde además todos eran unidos, todos tenían un compartir y una solidaridad no solo hacia adentro de sus propios fieles, sino también hacia afuera, hacia los que no eran creyentes y hacia las instituciones externas. Por eso, este texto es un texto pequeño, pero rico en contenido bíblico, y ha hecho que le dé a la iglesia de estos más de 2000 años las líneas guías, las coordenadas, como dijera el Papa Francisco recientemente, y nos diera precisamente esas luces que necesita la iglesia para construir su imagen a diario y durante todos los siglos. Estamos conversando acerca del origen de la iglesia, del texto de Hechos de los Apóstoles. Pero antes de continuar, quiero recordarles que nos sigan en nuestro canal de YouTube de Abajo para Arriba TV y que nos sigan además en nuestra cuenta de Instagram de abajoparriba.be. Recuerden pulgar arriba para que otras personas puedan también visualizar este programa. Entonces, comentando acerca del texto de Lucas sobre los orígenes de la iglesia, es importante que lo situemos y lo contextualicemos dentro del libro. Este pedazo literario de tan solo unos pocos versículos pertenece a la primera parte del libro de Hechos, que comienza en el capítulo 1, versículo 1 y termina en Hechos 8, 1a. Es decir, los primeros 7 capítulos del libro de Hechos contienen las noticias fundamentales y fundacionales de los orígenes de la iglesia. Y es que el libro precisamente comienza con Cristo resucitado, porque justamente el fundamento de la iglesia es Jesús, es Cristo resucitado. Y así comienza Lucas a contar su libro de Hechos. El libro de Hechos es, si se puede decir, la continuación del evangelio que él mismo escribió, que es el evangelio de Lucas. Y por eso el libro de Hechos de los Apóstoles comienza con la resurrección de Cristo. Y en ese momento Jesús le dice a los apóstoles que no se vayan de Jerusalén, porque vendrá pronto el Espíritu Santo y recibirán del Espíritu Santo la fuerza necesaria para llevar la palabra hasta los confines de la tierra. Inmediatamente Jesús asciende al cielo, luego de la experiencia de los 40 días de resurrección y de vida con los apóstoles, sube entonces al cielo y asciende. Se encuentra entonces un grupo de apóstoles incompleto. Recordemos que desafortunadamente Judas había tomado el camino que tomó, y Judas, según la tradición y según las mismas noticias bíblicas, muere. Entonces, el grupo originario que se encontraba con Jesús de 12 apóstoles estaba constituido en ese momento de 11, más María, otras mujeres y un grupo de hermanos, como dice el mismo texto, que pudieran ser, según noticias de la misma Biblia, del mismo libro de Hechos, unas 120 personas. Entonces es el momento en el que los 12 necesitan reconstruir el grupo de los 12. Y se reconstruye entonces el grupo de los 12 apóstoles, y se nombra a Matías como el apóstol número 12. Inmediatamente Lucas, que lleva una secuencia histórica acerca de cómo narra y cómo suceden los hechos, cuenta en el capítulo número 2 el evento de Pentecostés. Y va a ser Pentecostés ese episodio, esa promesa que había adelantado, que ya había anunciado Jesús que vendría. Y es allí
donde los apóstoles van a recibir la gracia del Espíritu Santo para cobrar fuerzas y llevar la palabra hacia los confines de la tierra. Luego del evento de Pentecostés, entonces Pedro pronuncia un discurso y tras el discurso de Pedro se convierten unas 3.000 personas, dice el texto. Por eso cuando leímos el texto que estamos analizando en este momento, es un texto que comienza diciendo, se mantenían constantes. Surge legítima la pregunta, ¿quiénes se mantenían constantes? Evidentemente, todos los convertidos del evento de Pentecostés, evidentemente la primera comunidad cristiana de Jerusalén, quienes actuaban como una verdadera comunidad naciente. Recordemos que una cosa es el movimiento de Jesús, el movimiento religioso, teológico, que surgió en torno a la figura de Jesús, compuesto por los 12 apóstoles, por María, las demás mujeres y el grupo de personas que le seguían en ese momento, y el grupo o la comunidad primitiva, naciente de la iglesia en Jerusalén posterior a Pentecostés. Son dos grupos, podemos decir, sociológicamente diferentes, pues los primeros eran un grupo más cerrado con Jesús, los segundos eran ya una comunidad más establecida, más organizada, que tiene su origen precisamente en la ciudad de Jerusalén. El primero era un grupo itinerante, pues Jesús era itinerante y llevaba la palabra de Dios por todas partes. El segundo, en cambio, será un grupo que tendrá ya un punto de partida, como lo será la ciudad de Jerusalén, y un punto de arribo que será los confines del mundo. Por lo tanto, la primera comunidad de Jerusalén, que es realmente la primera iglesia, es la iglesia naciente, la iglesia originaria, tendrá como centro de acción y punto de partida salvífico Jerusalén. Ahora bien, esos creyentes son entonces los convertidos después del discurso de Pedro. Son precisamente los que Lucas llama los constantes, porque son constantes evidentemente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. No se trata únicamente de unos convertidos que inmediatamente dejan la vida anterior, se convierten al cristianismo, creen en Cristo y llevarán una vida santa por toda la vida. No, son los perseverantes. Esos mismos que son convertidos, que en el camino de la fe y en el camino de la iglesia pierden la fe, dudan, tienen sus crisis, tienen las diferentes dificultades a nivel personal y comunitaria que por supuesto presentan todas las comunidades. Entonces, esos creyentes de lo que Lucas habla son los convertidos, son los perseverantes, son esos que van a manifestar la fe y que van a crecer en la fe. Pues como toda comunidad, esa comunidad que Lucas nos describe es una comunidad que tiene sus virtudes y tiene sus problemas, tiene sus aciertos y sus dificultades. Y es esa la comunidad real que hoy podemos llamar la iglesia naciente de Jerusalén. Estamos conversando acerca de la naturaleza de la iglesia, la esencia de la iglesia, su rol, su nacimiento. Y es que Lucas ponía la atención siempre en los sujetos eclesiales y en las creencias eclesiales. Y la primera comunidad de fe, la primera comunidad cristiana, la iglesia primitiva de Jerusalén, era una iglesia de contrastes, era una iglesia de hebreos, de helenistas, de mujeres, de hombres, de ricos, de pobres. Era una iglesia muy diversa, pues recordemos que en el evento de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, venían judíos de todas partes del mundo. Venían judíos de las diferentes provincias donde existía el judaísmo, pues era una fiesta eminentemente judía. Y es allí donde surge precisamente ese evento de Pentecostés y donde se realiza la primera gran conversión
de creyentes. Entonces tenemos mujeres, de hecho en el capítulo 6 se habla de unas viudas que conformaban esa iglesia. Tenemos helenistas, que son precisamente judíos que vivían en el extranjero, pero eran gregófonos, es decir, hablaban griego, y Lucas así los define. Eran griegos que habían acogido, por supuesto, la fe judía y que luego se habían convertido al cristianismo. Tenemos también extranjeros de todas partes, no necesariamente tenían que ser judíos, sino personas incluso de otras religiones o gentiles que se habían convertido también al cristianismo. Tenemos ricos y tenemos pobres. De hecho, en este texto que estamos estudiando, se dice que los cristianos vendían sus posesiones, sus bienes, sus propiedades, y las repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Esto supone que habían personas adineradas y personas no adineradas, y que existía una solidaridad entre ellos, pero en el sustrato está que había personas ricas y había personas pobres, y también, como podemos decir hoy, personas de clase media. Entonces, la iglesia naciente era una iglesia plural, era una iglesia bastante amplia, donde todos cabían. Era una iglesia de diferentes clases, era una iglesia de diferentes roles, pues como toda comunidad existen personas de todo tipo de inclinaciones y de vocaciones. Entonces, nuestra iglesia naciente era una iglesia que miraba hacia adentro y miraba hacia afuera. Precisamente esas 4 coordenadas o esas 4 noticias a las que se refería el Papa son precisamente la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan y las oraciones. Esa enseñanza de los apóstoles, ¿qué era? La didaché, como se dice en griego, es decir, la enseñanza de Jesús. Todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús enseñó, como de hecho comienza el libro de Hechos de los Apóstoles. Y además, todo lo que se recibió en el día de Pentecostés, que también configura esa enseñanza. Pero también se mantenían constantes en la comunión, pues la esencia de la iglesia es la vida comunitaria, es ese espíritu común, esa concordancia que va en contra de la discordancia. Es esa comunión espiritual y material que debe y debería caracterizar a todos los cristianos. También eran constantes en la fracción del pan, es decir, en las comidas que ellos realizaban en las casas y, por supuesto, en las oraciones. Por lo tanto, la iglesia naciente tenía una visión hacia adentro de sí misma como comunidad y hacia afuera. Por eso, cuando vendían las posesiones, repartían lo recabado entre los mismos integrantes y además a partir de la necesidad de cada uno, pues algunos necesitaban más que otros, lo que llamaba Aristóteles la justicia distributiva. Y además también tenían una relación hacia la comunidad externa, es decir, los apóstoles y todos los creyentes, las primeras comunidades cristianas, se relacionaban, por supuesto, con el resto del pueblo de Israel. Y curiosamente, fíjense que dice el mismo texto que esos cristianos gozaban de gran simpatía del pueblo. Es decir, que los cristianos eran personas que gozaban de gran autoridad, gozaban de empatía del resto de los judíos de la ciudad de Jerusalén. Porque se trataba de un momento en el que el cristianismo iba naciendo y se iba distanciando del judaísmo y al mismo tiempo estaba en esa fase de formación de su propia identidad. Era un proceso de continuidad con la promesa que se había realizado en Jesús y al mismo tiempo un asunto de discontinuidad con todos los elementos religiosos e incluso todas las tradiciones que poco a poco iban siendo renovadas, iban siendo inauguradas por el cristianismo naciente. De manera que la iglesia naciente de Jerusalén es la iglesia que marca la pauta
para la Iglesia Universal de todos los tiempos. Es una iglesia y una comunidad de contrastes, una comunidad donde todos cabían, una comunidad donde poco a poco se iban superando las dificultades, pues como toda comunidad, Lucas evidentemente resalta, primeramente, resalta los beneficios o las características más propicias y positivas de esa comunidad, pero también marca poco a poco, a medida que va escribiendo los primeros capítulos, esas dificultades. Recordemos, por ejemplo, cómo nace el grupo de los 7 más adelante en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, cuando hubo una pequeña divergencia y unos pequeños problemas entre el grupo de los helenistas, que era un grupo compuesto por 7 personas, y el grupo de los apóstoles, que era un grupo de los 12. Ese grupo de los 7, que eran helenistas, y el grupo de los 12, que eran hebreos, conformaban, si se quiere, los dos ríos, los dos pulmones de esa iglesia naciente. Por lo tanto, era una comunidad donde todos entraban, era una comunidad de diferentes, era una comunidad de ricos y pobres, de hombres y mujeres, de extranjeros y de judíos. Era una comunidad plural y de constantes, pero que, sin embargo, era una comunidad que se mantenía en comunión entre ellos mismos, con la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan, en la comunión y en las oraciones. ¿Qué nos puede decir el texto lucano acerca del origen de la iglesia? Después de más de 2000 años de cristianismo, este texto sigue siendo un texto profético para la iglesia de hoy. Y es que el Papa recientemente se refirió a él para hablar de esas 4 coordenadas. ¿Cómo hoy podemos interpretar la Iglesia Universal actual a partir de ese texto? ¿Qué nos dice ese texto? Sin duda que la Iglesia Universal, la Iglesia cristiana actual, tiene, como toda comunidad, muchos desafíos. Tiene los desafíos de la participación de la mujer dentro de la Iglesia. La iglesia jerosolimitana era una iglesia que incluía a la mujer. ¿Cuál es el rol de la mujer actual hoy dentro de la iglesia? ¿Cuál es el rol incluso de nosotros, los seglares, los laicos, que pertenecemos a la iglesia como pertenecen todos los ministros consagrados al sacerdocio, al diaconado, los obispos, los cardenales, como todos los que se dedican y los que han sido consagrados para la vida en la iglesia? ¿Cuál es el rol de cada uno de ellos? ¿Cuál es el rol de cada uno de nosotros? Pues no se trata de clericalizar a los laicos, ni tampoco se trata de secularizar a los ministros consagrados para ello. Por lo tanto, cada uno tiene su rol. En la iglesia cabemos todos, en la iglesia todos tenemos la vocación y por supuesto tenemos nuestro rol dentro de esta comunidad. Y como todo bautizado, todos los cristianos debemos, por supuesto, proclamar la palabra, debemos evangelizar y debemos llevar el mensaje de Cristo hacia todas las naciones. Y es que ese es el rol de todos los cristianos, el rol de llevar la palabra y de practicarla. Gracias por acompañarnos en este De Abajo para Arriba. Síguenos en nuestro canal YouTube De Abajo para Arriba TV. Acompáñanos también en nuestra cuenta de Instagram deabajoparriba.be y recuerda hacer tus comentarios. Recuerda pulgar arriba para que el resto pueda visualizar nuestro programa.